Muy bienvenidos y bienvenidas a este domingo 31 de octubre, día de la Reforma Luterana. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El Salmo 46 dice así: El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Aunque bramen y se agiten sus olas, y con su ímpetu sacudan las montañas, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. Tiemblan las naciones, se tambalean los reinos. Él hace oír su voz y se deshace la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Elimina la guerra hasta los extremos del mundo. Rompe el arco, quiebra la lanza y prende fuego a los escudos. Rínnanse y reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, por encima de toda la tierra. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. El libro de Jeremías en su capítulo 31 dice así: Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculos del Señor, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro: conozcan al Señor. Porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor, porque yo habré perdonado su inquietud y no me acordaré más de su pecado. Es palabra de Dios. El libro de Romanos en su capítulo 3 dice así: Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia,
en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. En el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué la ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Juan, capítulo 8, versos 31 al 36. Gloria sea a ti, oh Señor. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Transcurrieron ya 504 años de aquel momento en que se inició la Reforma luterana. Lutero trataba de discutir algunos temas teológicos, pero nunca lo logró. La reacción de los que estaban en los lugares de poder más alto se negaban a escuchar, menos a discutir y mucho menos a intentar razonar o entender los argumentos de Martín Lutero. El Evangelio que hoy compartimos guarda bastante similitud con la experiencia que tuvo Lutero, en el sentido de que los interlocutores escuchaban a Jesús decir que los haría libres. Se preguntaban de qué se los podría liberar, dado que se consideraban descendientes de Abraham y que nunca fueron esclavos de nadie. Y se les dificultaba visualizar el pecado, su condición pecadora, razón por la que no podían entender de qué necesitaban ser liberados. Claramente manejaban un concepto de libertad en el que se consideraban libres del pecado. También manejaban un concepto de verdad, en el que se consideraban los únicos portadores de la verdad, por lo que no necesitaban buscar ninguna verdad fuera de la que ya tenían. Cuestiones similares se vivían en la religiosidad medieval, en la que Lutero pretende debatir y discutir temas teológicos. Jesús plantea en el mundo religioso de su época la necesidad de mantener la fidelidad a su palabra, no la fidelidad a una persona, a un apellido o algún cargo. Fidelidad a la palabra de Cristo. Sin esa fidelidad a la palabra de Cristo, la condición de pecado y de esclavitud al pecado permanece. Es claro que el pecado, en esta comprensión planteada por Jesucristo, no es algo que se pueda cometer, sino que es algo en lo que ya se está encerrado. Una característica del encierro
en el que sujeta al ser humano el pecado es la arrogancia de considerarse dueño de la verdad, de considerarse libre de no sentir misericordia y compasión por nadie del pueblo, libre de no sentir amor por su semejante en necesidad, considerarse libre de la necesidad de comprometerse con la paz y la justicia en las realidades de la población. Cuando Jesús les dice, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres, intenta provocar una reflexión sobre el lugar que sienten tener en relación a los demás, para que se dispongan a escuchar las necesidades de la población, para comprometerse con la solidaridad en la defensa de lo que Dios espera de la convivencia humana, es decir, de la justicia y la paz. La fe es la señal de compromiso con la voluntad de Dios, solo que comprometerse con la voluntad de Dios implica prescindir de la fidelidad a personas, apellidos o cargos. Por eso no es lo mismo creer que tener fe, dado que la fe es una fidelidad con Dios antes que nada, mientras que las creencias pueden pretender acomodar a Dios a los acuerdos que se hacen con personas, apellidos o cargos. El profeta Jeremías anuncia una nueva alianza entre Dios y su pueblo, diciendo: Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel, después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor. Porque yo habré perdonado su iniquidad, y no me acordaré más de su pecado. De estas palabras del profeta, rescatamos este aspecto de la ley de Dios escrita en los corazones de su pueblo. La fidelidad es un sentimiento, la fe es un sentimiento que nos da la humildad de no creernos con la única verdad y que estamos en condición de pecado, por lo que necesitamos el perdón para comprometernos con la voluntad de Dios en nuestras realidades. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, hoy nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.